qué es un ORM y también explorar este que se llama Prisma. Bien, yo ya he tenido experiencia trabajando con ORMs. Comencé con Laravel y me sirvió mucho como para entender de qué iba un ORM y para qué servía. Prácticamente un ORM es una librería que te permite en primera instancia hacer una conexión con la base de datos y luego tú mediante código puedes crear modelos de datos para posteriormente por medio de funciones hacer tus llamadas y de esta manera hacer un poquito más fácil el proceso de crear tus CRUDs. Yo creo que lo que hace un ORM exitoso es que estas funciones que te permitan hacer llamadas, así sea invocar una lista de personas, modificar una persona, eliminarla, ¿verdad? Lo que hace exitoso a un ORM es su sintaxis, que sea una sintaxis fácil de entender y además muchas veces yo creo que se vuelven intuitivas. Posteriormente experimenté TypeScript y me pareció muy buena. De hecho ya lo iba a dejar como mi herramienta por defecto, pero me llamó la atención este ORM y quiero explorarlo como para saber si esta es una mejor opción, que prácticamente tiene una documentación muy buena. Y veo que los queries, o sea, estas funciones que te sirven para consultar información, son muy fáciles e intuitivas. Entonces, sin mucha lata, ya comenzamos. Vamos a la documentación. Yo a mi derecha tengo una carpeta ya abierta en el Visual Studio Code, en blanco, no tiene nada todavía. Acá tengo un reproductor de música. No sé cómo hacerlo más pequeño. Ahí está. Lo vamos a poner más por acá y acá yo podría comenzar a escribir los comandos en el Quick Start. Bueno, no quiero descargar el proyecto Starter, o si lo puedo hacer así. Vamos a ver. Ya bueno. Comenzamos. Yo ya estoy dentro de mi carpeta y lo primero que tengo que es inicializar el package JSON, que es con este comando. Ya, una vez que hice esto, le instalo la librería, en este caso las dependencias que me van a servir para usar Prisma dentro del proyecto. Y por lo que vemos también están solo en modo desarrollo, o sea, estas dependencias nos van a servir solo mientras estemos desarrollando. Luego creamos un tsconfig.json para configuraciones del proyecto. En TypeORM también te encuentras con tsconfig. Y acá me está indicando que yo para usar Prisma necesito utilizar la CLI de ellos, o sea, como que entras a un nivel, bueno, entras con ese comando, entras a la consola comando de Prisma, es como que directamente acá no lo puedes hacer. Vamos a ver, npx Prisma. Ok, pensaba que me estaba saliendo algún error. Acá me está dando como que un pequeño manual de cómo utilizarlo, pero yo voy directamente a lo que me dice la guía. Dice que voy a crear mi proyecto Prisma mediante la creación de un esquema. Un esquema es, creo que es la conexión, o sea, hacer la conexión con la base de datos que vayas a utilizar. Vamos a ver los pasos para conectarnos a la base de datos. Si bien es cierto, Prisma
recomienda utilizar Postgres. Nosotros lo vamos a usar con MySQL. Yo coloqué en Google MySQL Database Connector y ya está esta página. Entonces vamos a donde dice esquema.prisma. Debe estar acá. Y acá configuramos eso. No tengo nada en contra de Postgres, solo que me siento más cómodo trabajando con MySQL. Bueno, no entiendo por qué me está dando error. Lo vamos a dejar ahí. Y de ahí esto está haciendo referencia a una variable de entorno. Y nos vamos a ir a nuestras variables de entorno. Y yo coloco MySQL. Coloco root. No tengo password. Es una base de datos local. 3306. El nombre de la base de datos, yo creo que le puse igual Prisma Portfolio. Y esto es como una URL. Está simple de comprenderla. Igual acá tenemos la guía. Lo que está después del signo de interrogación me sirve para mandar parámetros adicionales si es que lo quisiera. En este caso no le voy a mandar nada. Y vamos a guardar ahí. Bueno, aquí me dan mayor explicación acerca del driver. No sé si la vayamos a utilizar luego. O busquemos directamente desde Google algo específico que necesitemos. Seguimos la guía oficial. Una vez que ya está realizado esto, los siguientes pasos. Ya, me dice que en el mismo archivo donde yo invoqué la conexión, que no entiendo por qué me está lanzando error, yo puedo ir colocando estos modelos de ejemplo. ¿Qué es un modelo de datos? También eso es importante explicar. En programación, modelo de datos es abstraer nuestra realidad a la computadora. ¿Y qué carajos es abstraer? Es simplemente describir cómo funciona la realidad. En este caso comenzamos por lo más básico. Ya sé por qué está esto, hasta dos veces. Ok. Ya, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo más básico? Describir, por ejemplo, acá tenemos perfil, el perfil de una persona. Tiene un identificador, tiene una biografía, tiene un nombre de usuario. Bueno, está súper básico. ¿Qué más tiene una persona? Tiene un nombre, un apellido, edad, fecha de nacimiento. Bueno, un sinnúmero de características que le dan forma al individuo. Entonces eso es modelar la entidad persona. Entonces, bueno, aquí tenemos tres ejemplos de modelo. Tenemos el modelo de post, como cuando haces un post en alguna red social, una nueva noticia. Aquí dice que el post tiene ID, cuando fue creado, cuando fue actualizado, el título del post, el contenido, el texto, la fecha de publicación. Bueno, si está publicado o no, porque es una variable de tipo booleana, o sea, de verdadero y falso. El autor del post, que está directamente relacionado o sea, sin yo todavía saber la sintaxis de Prisma, al ver como que esto está de un color diferente, digo, aquí está pasando algo. Entonces me hace sentido que autor está relacionado con la tabla usuario, que es el modelo que tenemos acá abajo. Entonces eso, si no me equivoco, es más que cierto que debería ser una relación. Como les decía, el éxito en un ORM es que este tipo de cosas te resulten intuitivas. Bien, tenemos el modelo perfil que tiene ID, biografía, usuario, que también está relacionado con usuario. Y de ahí tenemos el modelo usuario. Entonces vemos como que es prácticamente, o sea, ya nos podemos imaginar qué se podría hacer con esto. Tenemos un usuario que tiene un perfil, que es información más extendida del usuario. Y también ese usuario tiene muchos posts. O sea, un usuario puede crear hoy en la tarde un post, mañana en la mañana otro post y así sucesivamente. Entonces esta sería la tabla de los posts. Hasta ahí están definidos. Yo creería que esto en un futuro lo vamos a separar. O sea, si es conveniente no tener todo en un solo archivo, sino que poner en la carpeta, el archivo post, el archivo perfil, el archivo usuario.
Una vez que está esto definido, me dice que yo puedo ejecutar este comando para que se creen esas tablas en la base de datos. Y si yo configuré bien la variable de entorno donde ponía la cadena de conexión de mi base de datos, esto se debe hacer de una. Dice que tengo un problema con la cadena de conexión, entonces vamos de nuevo a la variable de entorno, por si acaso. MySQL, localhost, Prisma Portfolio. Por si acaso voy a ver si tengo inicializado el servidor. Ya ahí, mientras se está inicializando, vemos qué pasa. Error validando la URL. Debe comenzar con el protocolo Postgres. No creo que por eso me traiga problemas, porque se supone que hay un conector de MySQL. Al menos que tengamos que instalar algo más que me salte. A ver, ya está la base corriendo. Vamos a hacer una prueba de nuevo y después vemos si es que nos hace falta instalar algo. Dice MySQL root @localhost, el puerto 3306, la base de datos, el nombre como tal. Si el nombre está bien, Prisma Portfolio. Ya. Stupid me. Chan 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 chan. Bueno, continuamos. Ya se están creando las tablas. Esperemos que sí, que no nos haya salido ningún error. Bueno, aquí en la documentación me está diciendo que este comando es para correr las migraciones. Una migración en los ORM que había ya usado antes era simplemente esta acción de crear las tablas, y también te servía para llenarlas con información si es que tú quieres replicar tu ambiente en otro escenario. O sea, como que tomas no solo las tablas, sino que la información que alguien más ya haya llenado. Bueno, creamos la migración. Ya, no solo se ejecutaron, no sé, bueno, puede ser que no se hayan ejecutado, eso lo puedo confirmar solamente yendo a la base de datos. Sí, ya están en la base de datos. Miren, entonces al haber corrido esas migraciones se crearon las tablas de usuario, perfil y los posts. Ya, y de ahí también, aparte de eso, se crearon estos archivos en SQL nativo, para que en tal caso yo le pase este proyecto a otro desarrollador y no estemos conectados a una base compartida, cree la base de datos y la data, si es que hubiese data en ella. Bueno, también sirve para hacer respaldos. Bueno, continuamos. Me dice que ejecutando ese comando se crearían estos queries y también se ejecutaría en la base de datos para que tengamos esas tablas que ya vimos.
Y ahora vamos a instalar el cliente. ¿Qué es el cliente? Mientras se instala puedo ir viendo qué es el cliente para explicarlo. Ya, aquí está un dibujito, vamos a ver, el dibujito nos va a servir. Ya, esto está de más. Dice que yo, primer paso, instalar el cliente. O sea, yo creo que no debería ser parte de la gráfica, si es que la gráfica me explica cómo funciona en sí. Ah, no, es el proceso de qué pasa cuando instalo. Bueno, se ejecuta el comando Prisma Generate, lee el esquema. Ok, lo devuelve. Si hay actualizaciones, bueno. Que si yo hago cambios en el esquema en el futuro, tengo que manualmente invocar Prisma Generate. O sea, quiere decir que si mañana hago otras tablas, que obviamente no nos vamos a quedar solo con esas tablas, tengo que ejecutar el comando Prisma Generate. Y me imagino que si también actualizo alguna de esas tablas, tengo que volverlas a ejecutar. ¿A qué me refiero a actualizar? Que yo ahorita digo el usuario necesita estos campos y mañana me doy cuenta que necesita más, entonces se los pudiera actualizar. Pero no es recomendable tampoco que pase eso en la vida real, porque tienes que tener claro tu modelo de base de datos antes de comenzar ya a desarrollar tu solución. Ahora me van a explicar cómo hacer mi primer query. O sea, una vez ya he creado los modelos, todavía no tienen datos, pero yo puedo comenzar a hacer funciones que me permitan invocar a estos datos. Entonces vamos a crear este archivo. Me imagino que es ahí, pero no me dice dónde. Y copiamos esto. Vemos la sintaxis, está importando la librería Prisma Client del paquete npm, le inicializa en una variable y le pone nombre Prisma. Me deja una función vacía donde en un futuro yo podría escribir más queries. Y de ahí tenemos un main. O sea, me imagino que dentro de la sintaxis de esta librería es obligatorio usar esa función main, que sería la función de entrada. Y un pequeño handleo de la petición, un catch con un finally. Aquí está la explicación. Dice que lo que les mencionaba dentro de esas funciones, perdón, dentro de la función de acá, yo puedo comenzar a hacer mis queries. All users. Bueno, entonces el archivo no era ahí, el archivo era en la raíz. Bien, entonces prácticamente estoy ejecutando el archivo index.ts que me está mostrando por consola el resultado de la consulta. En este caso, user es mi tabla, no tiene todavía datos. Pero miren qué sencilla está la sintaxis. Yo simplemente defino una variable, puede ser data, ¿verdad? Y de ahí llamo a la instancia de Prisma, coloco .user, es nuestra tabla. Entonces esto como me parece genial porque no tengo que decir ya la palabra user va a apuntar a una tabla que se llama user. Esto ya internamente lo hizo Prisma y yo puedo comenzar a invocar las funciones. Entonces si yo me voy acá, me indica que otras funciones tengo, o sea que nomás puedo hacer con la tabla usuarios. Find many, y ya sería cosa de nosotros acordarnos de esta sintaxis que por lo general, bueno, yo sí me acordaría porque no es tan complicada. Ya en este caso
antes de imprimir por pantalla, voy a imprimir algo para que vean. Cargando datos. Y abajo me imprime el arreglo vacío de usuarios porque todavía no tengo datos. ¿Sí ven? Que es el segundo console log. Bien, ahora vamos a ver otros métodos. Y deben ser hechos en la misma función main. Ya, entonces acá tenemos unas funciones un poquito más avanzadas. Y vamos yéndolas probando. Ya, la primera función está ejecutando de entrada el método create. Yo le tengo que mandar un objeto y ese objeto tiene que tener data. Y esa data va a ser la información del insert. Entonces en este caso dice el nombre de usuario es Alice, el correo es tal y tiene una propiedad post que infiere directamente que post se refiere a esta relación que tenía usuarios. Entonces si ve que se ve súper intuitivo la manera de, vamos a poner algo así para hacerlo con payload. Entonces esta sería la data que te viene de algún método. Es la data que te viene de algún método. Esta coma está de más, ¿verdad? Esta es la data que te viene de un método y tú se lo mandas al user create y la función quedaría algo así. Entonces como pueden apreciar, no se ve como muy complicado. Ahí tenemos la función de find many, que sirve para, ya no lo sacaría porque sí me llenaría de variables como dicen antes. Simplemente esta la hice así para que podamos entender un poquito más claro qué está pasando. Tenemos primero nuestra data con nuestro usuario y se la mandamos en la propiedad data al método create. Ahora vamos la siguiente función que dice find many, y en este caso no usamos la propiedad data sino que usamos include, y esto es para indicarle que si queremos que nos traiga las relaciones del usuario. O sea, le está diciendo ya, chévere, tráeme la lista de usuarios, pero también tráeme sus posts y tráeme su información de perfil. Vamos a ver qué pasa si no le ponemos eso en una prueba. Y finalmente tenemos el debug por pantalla con el console.log. Vamos a correr esto. Ya. Cada vez que yo corra eso se va a crear un usuario con esas condiciones. Entonces lo que puedo hacer es comentar el método de crear para que no se ejecute. Y ahora vamos a consultar solo la función de find many para ver qué sucede. Ya, chévere, si ven, solo me envía la información del usuario como tal, porque no le mandé esta propiedad que me dice, ¿sabes qué? Inclúyeme los posts del usuario e inclúyeme el perfil. Ahorita solo le estoy viendo que incluya los posts. Vamos a ejecutar de nuevo. Ya, entonces me dice, ya, chévere, este es el usuario, estos son los posts del usuario. En este caso solo tiene uno y yo puedo jugar con esto. Si bien es cierto, puedo mandarles, puedo no mandarles. Vamos a ponerle por el momento falso. Y me voy a crear a mí. Me voy a crear a mí porque quiero que por lo menos se vean dos usuarios. Vamos a ponerle Prisma y yo.
Comentario super random, pero necesario. Ya, me voy a crear ahí y de una vez hago la consulta de el modelo de personas. Se crea mi perfil y ahora en la consulta me retorna que hay dos personas. Ahí está Alice y estoy yo. Ya, esto es simplemente para, o sea, nos está mostrando paso a paso, mira si se hace esto, ya vimos cómo hacer una consulta de datos. Por el momento sabemos cómo hacer la consulta y también preguntar por las relaciones que tiene esta entidad. De pronto nos hace falta consultarla por cortes de fecha. Bueno, ahí lo vamos viendo en el camino dependiendo también de nuestra solución. Ok. ¿Qué tiene de especial el modelo Post? Miren que el modelo Post tiene de especial que tiene estas propiedades de Created Ad y Updated Ad, que es cuando fue creada y cuando fue actualizada. Ya esto lo vamos a ver luego. También vamos a crear nuestros propios modelos. Bueno, me dice que haga esto. Vamos a ver qué hace aquí. Ya es un método para actualizar la tabla post. Le digo cuál vas a actualizar y le cambio el estado de publicado a true. Wow, quiero ver qué tengo en post, no me acuerdo. Entonces, para ver qué tengo en post, puedo hacer lo siguiente. Vamos a replicar el de acá y le ponemos al post, le decimos prisma.post y miren, me marca error porque post no está relacionado con post mismo, entonces me marca error. Eso también es un pro. Bueno, creo que es por eso, no sé. Lo podemos confirmar si yo coloco user y le pongo true. Bueno, no puedo hacer esto acá. Veamos después por qué no. Creería que sí, porque post estaría relacionado con el usuario. Ya una vez que tengo esto, es como que no le estoy mandando ninguna condición adicional. Y ya acá me dice estos son todos los posts que existen y acá están todos los usuarios. Ya, entonces ahora sí, ya que puedo ver bien que tengo en post, ambos están como published polls. Puedo hacer el query que ellos están poniendo en el siguiente paso, que es el siguiente. Me dice, vamos a de la tabla de post, vamos a actualizar donde el ID sea 1. Eso quiere decir que me va a actualizar este de acá, el hello world, y que le vas a actualizar solamente la propiedad published. Eso también me parece interesante, que al método le mandarías simplemente la información que tú estás por cambiar. En este caso le vamos a poner published true, que esté en false,
Vamos a también, podemos cambiarle una vez el título. Vamos a colocar en vez de Hello World, Hola Mundo. Y bueno, ya no tengo que poner el console log porque ya lo estoy haciendo al final. Entonces veamos, ejecutamos nuevo. Bien. Todos los posts ya se le cambió Published a True y el título es Hola Mundo. Continuamos. Ya me manda a explorar por mi cuenta la API de Prisma. Y que puedo irme aquí. O sea, aquí está la documentación de estas funciones. ¿Cuál es el API de Prisma? El API de Prisma es esta instancia que nosotros creamos. Le hicimos Prisma, va a ser un nuevo Prisma Client. Y este Prisma Client va a estar embebido en esta variable. Entonces por eso nosotros podemos decir Prisma. El modelo que queremos consultar y llamar funciones. Entonces Prisma puede tener muchísimas funciones que nos van a servir y esto es lo que nos está mandando a seguir leyendo. Yo voy a ir directo acá donde dice CRUD y vamos a ir haciendo todo. Sí, yo creo que este sería lo necesario. A ver, sigamos en la guía que más me dice. Explora Prisma Studio. Puedes probar también un Prisma Example. Y me dice que estos ejemplos ya tienen ejemplos, o sea, tienen ya funcionalidades que yo las puedo leer para ir aprendiendo. Y veamos, tenemos Rex API Roads. Este me puede servir. ¿Será que voy directamente a los proyectos y me salto la documentación? O sea, que hay una implementación con REST. Podemos usar ese, que sería lo más práctico porque a muchos nos interesa aprender REST. GraphQL también es algo bueno, pero no creo que en el mercado como que no hay muchas oportunidades, pero sí es bueno, o sea, sí es muy bueno, lo usan mucho en Estados Unidos. Solo backend. Ya, este es un proyecto que funciona. ¿Será que lo veo? ¿O será que me voy a la documentación? Bueno, sigamos en esa documentación donde nos manda. Me dice ok, the following create API. Creo que esto ya lo vi. Function main. O sea, aquí me indica las funciones no me parecen complicadas, lo que no veo es cómo organizar el proyecto. No me dice, mira, sabes que armate esta carpeta, no, y no quisiera tener todas las funciones en un solo archivo, pero va a tocar, creo. Ya, sí sé que esta función hace esto, ya entendimos. Me dice que puedo crear un record usando generated types. Una función para hacer múltiples records. Me va a servir en algún futuro si es que necesito un proceso que actualice varias tablas en el mismo momento. How to use create many.
Veamos si de pronto acá en el video donde me explica eso específico, el tutor puede explicar de pronto cómo organizar el proyecto o vemos que cómo lo tiene organizado. Hey, it's Ryan at Prisma here, and today I'd like to talk about a new feature that is new at Prisma 2.16, which is Create Many. And insert into your data box and take a look. Create a table to store some contact information. We've just got the vitals, first name, last name, email, and phone. And so now we can, using Prisma, see the table. So there's our table, empty database right now. We will be storing on seeding a database file in our Prisma directory insertion for us. So I've got Faker here. Faker is a library to create fake data, and we're going to create a set of data here that is going to be stored as contact information. Let's store that on a constant of data, and we'll use array.from, giving it a length, maybe Voy a copiar el proyecto de ejemplo y vamos a ir viendo su arquitectura, porque me interesa mucho eso, me interesa ver algo ya armado. Me voy acá y vamos a abrir esto en el terminal y vamos a clonar el repositorio. Y este es el proyecto. Ya, bueno, ese es el proyecto. Puedo usar npm o de una vez aprovechamos y usamos yarn. Y bueno, pensé que el comando era para instalar y de una vez descargar las dependencias, porque dice download e instala las dependencias. O sea, pensé que el comando hacía eso. Bueno, mientras que se instala, me dice que cree la base de datos. Y de ahí corra esa función. Entonces vamos a ver cómo está el esquema. Chévere, acá está usando como data source una base de datos SQLite. Me parece interesante. Prácticamente se guarda en un archivo. Nos pudimos haber ahorrado el paso de MySQL. Entonces, prácticamente es como que emula hacer una base de datos y te lo guarda en un archivo. Entonces, vamos a usar lo que nosotros ya teníamos, que era el MySQL. MySQL. Y vamos a traer la misma configuración que teníamos acá. Que apuntamos a nuestra variable de entorno, ¿verdad? Apuntamos a nuestra variable de entorno y de ahí vamos a .env y sacamos esto. Vamos a crear acá unify.env. Algo importante también es, podemos hacer otra base de datos
o la que ya está, borrarla, porque yo, para no llenarme de bases de datos, vamos a borrar la que ya tenía y voy a crear otro. Voy a crear otro. Se va a llamar igual Prisma Portfolio y le doy en aceptar. Entonces, una vez que ya está hecho eso, me dice que ejecute este comando --name init. Y si me voy a la base de datos, ve, es lo mismo que ya tenía. No creo. Sí, sí, no, no es lo mismo, porque lo que tenía antes era usuario, post y profile. Ahora solo tengo post y usuario. Este, entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, ya creo que ya hay una estructura. Tenemos una carpeta de pages, tenemos Prisma, tenemos el esquema. No creo que todo el esquema vaya a tocar definirlo aquí. ¿Será? Vamos a hacer una aplicación con un archivo bien inmenso. Bueno, las migraciones que son autogeneradas, el seed. Ah, ya, el seed. Esto me estaba equivocando. Yo estaba combinando el concepto de seeds con migraciones, que les decía que las migraciones sirven para hacer también respaldos, ¿no? O sea, el concepto de seeds, este archivo seeds, que no sé cómo generarlo y hay que verlo, es lo que hace que se creen estos queries que sirven para hacer los inserts de data que de pronto ya existía. Este, bueno, tenemos una página pages, bien, de ahí tenemos componentes. No puede ser. No, no me esperaba que, o sea, que esto sea también o sea, de una vez un cliente. Ya, vamos al package.json y comenzamos el proyecto. Yarn dev. Está en el puerto 3000, que sí, todo siempre está en el puerto 3000. Bien, vamos a ver si tenemos un readme por si acaso. Si hay un readme, lo podemos ver directamente acá en el Git. Ya me dice, ejecuta este comando, run dev, using the REST API, you can also access. Ah, ya, yo también dice que yo puedo acceder, si bien es cierto hay un cliente ya hecho, yo puedo acceder por medio de una aplicación REST. Oh, oh, se me cerró. Ya, o sea, yo ya puedo ver el sitio, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero me dice que también si yo ejecuto, yo entro por medio de slash API slash, yo puedo ingresar. Mm, O el método, no hay nada dentro de API, entonces tengo que poner directamente ya. Vamos a poner este.
Ya, acá ya tenemos el API. ¿Cómo ejecuto los seeds? Ya, el API ya está, entonces vamos a ver select, vamos a ver si tenemos información, from post. No tenemos. Ya, no hay información ahí. Entonces tenemos que correr la migración. Es lo que les decía. El archivo migración era el que nos permite hacer los respaldos. Acá tenemos información de prueba, pero no sabíamos cómo hacerlo y pensé que no era necesario, que ya cuando uno se instalaba ya estaba. Entonces vamos a poner how to run migration in Prisma. No, how to run seed. Ya está en el package JSON. Entonces pongo Prisma CLI. Bueno, el comando era el siguiente. El npx prisma seed. De una vez voy a crear acá un txt. Ya es con este comando. Y ahora sí, ejecutamos yarn run dep. Y si yo voy a cualquiera de estos métodos, me debería responder con información. Vamos acá a JSON Beautifier From para que podamos ver mejor esas respuestas. La verdad que ya me gustaría consumirlas directamente en un proyecto. Sí, saben que eso es una práctica que estoy haciendo últimamente. Que trato de dejar al pelo las APIs para que ya directamente las vaya a probar en la aplicación y no tener este paso extra de usar muy seguido el Postman. O sea, me ahorro, o sea, va a costar al principio porque tienes que acostumbrarte a hacer las cosas bien, pero me ahorro ese paso de abrir el Postman y de por sí ya en el computador, en el día a día tienes muchas aplicaciones abiertas. Tienes el Chrome que te jala bastantísima memoria RAM. En mi caso tengo abierto el Figma porque tengo que ver alguna historia de usuario que esté haciendo o que esté mejorando, porque también a veces me toman en eso. No lo tengo abierto, trato de cuando estoy desarrollando solo tener herramientas de desarrollo abiertas, pero a veces es inevitable. Entonces, tener una herramienta más que puedes ahorrártela simplemente
sabiendo que tu código está bien hecho y ya probarlo directamente en tu capa de datos en la plataforma que estés usando para el front. En este caso, a mí me gusta mucho usar React y uso como capa de datos o manejador de estado Redux. Entonces yo probaría directamente en Redux, en esta capa de que manipulas los datos, los llamados a APIs. Entonces preferible ya probarlos ahí directamente. O sea, si tu arquitectura en el front está bien estructurada, bien hecha, tienes mensajes en consola como para ir probando, es mejor hacerlo así. De pronto si una aplicación la integro con una aplicación de terceros, ahí sí es inevitable usar el Postman para probar esos APIs que te entregan los terceros, con algún token que te den, o un modo de desarrollo, antes de agregarlo a tu código. Pero si es código de uno mismo, creo que sí nos podemos ahorrar ese paso. Entonces, yo creo que hasta ahí ya podemos dejar el tutorial en cuanto a cómo ya se conecta, ya tenemos los métodos publicados. Entonces en el siguiente video, si quisiera esta información, yo consumirla ya en un front. Y una vez que ya tengamos claro ese proceso, podemos hacer nuestros propios modelos y continuar con el portafolio. Entonces hasta aquí el video del día de hoy.